Su Biblia en primer libro de Samuel. Hemos estado hablando algunos aspectos interesantes, importantes, en relación con personajes bíblicos que nos ubican en la voluntad del Señor y algunos de ellos también que no estuvieron en la voluntad del Señor. Y vamos a buscar el capítulo 11 del primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel relata, como los jueces también, se le llama así a este libro de los jueces, porque está dirigido a mencionar en la Biblia el heroico trabajo de muchos jueces que cuidaron por encima de todo la integridad del pueblo de Israel, de sus propias familias y de sus propias casas. Por eso es que todos los jueces que reinaron, que juzgaron a Israel en cierto tiempo en la historia del pueblo hebreo, están aquí, y en cada una de nuestras Biblias podemos leer allí algunos acontecimientos. Pero hoy vamos a retomar el primer libro de Samuel, capítulo 11, del 1 al 15. Vamos a leer todos unidos y bendigamos al Señor. Si tenemos la lectura, glorificamos a Dios de todo corazón. Amén. Leamos todos unidos. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de nosotros y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo: Saúl, ¿qué tiene el pueblo? ¿Qué llora? Y le comentaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en grande manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará. Y en pos de Samuel, y cayó temor de Jehová sobre todo el pueblo. Salieron como un solo hombre, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos estos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Amén. Tome su lugar. Gracias a Dios por la palabra que Dios tiene
para cada uno de nosotros. Si hay algo que debe imperar en la personalidad y en la vida de aquel o de aquella persona, hombre o mujer, que predica la palabra, debe ser indudablemente el de tener una absoluta confianza en Dios, en haber vivido muchas experiencias en las cuales quizás nos sentíamos derrotados, nos sentíamos caídos, desanimados, desahuciados en un momento dado de las oportunidades de la vida, pero que aún sin embargo en las poquísimas fuerzas tratamos y nos esforzamos en agradar a Dios de todo corazón. Por eso es que no puedo apartar de mi mente todas las experiencias bíblicas que vienen a mi corazón también, para tener que seguir hablando y mencionando estas verdades eternas de la obra tan maravillosa y tan perfecta del Espíritu Santo sobre los que le buscan. Por ello, el domingo pasado hablamos de estos pasajes y la manera en que el Espíritu Santo de Dios fue otorgada a hombres específicos que tenían una tarea que cumplir y que parecía para ellos tareas imposibles de alcanzar. El reto que hallamos ahora aquí es lo que nos ha estado agobiando durante estos últimos días, y más cuando escuchamos las palabras de aquel estadista de Rusia que quiere enviar bombas atómicas a todos lados y hacer desaparecer a sus enemigos. Una persona totalmente desquiciada, una persona ególatra, una persona con la adoración humana a su personalidad, pero muy lejos de Dios. El Señor Jesucristo no ha venido a quitar la vida, Él ha venido a dar la vida. Y dice la Biblia, vida que en abundancia, aleluya. Por ello, venía a mi mente este pasaje, en la manera en que Dios trata con cada uno de nosotros. Y es importante que nosotros entremos en ese trato con Dios. Le permitamos a Dios que Él trate con nosotros. No importa si a veces vemos cosas adversas que no nos gustan, o otras cosas que nos van dando cierto aliciente y cierto ánimo de trabajo y de servicio. No importa cómo venga, Dios está con nosotros. A Saúl, el primer rey de Israel, un joven cuya altura de sus hombros sobrepasaba a todos los del pueblo de Israel. Tan solo en el número del ejército del pueblo de Israel se contaban 300,000, y de todos ellos sobresalía la personalidad y la fuerza física de Saúl. Dios había hablado a su profeta Samuel y le había dado indicaciones de lo que hiciera con Saúl. Hablamos algo el domingo pasado de él. Pero también Dios no solamente nos da indicaciones, Dios también hace lo que Él quiere hacer. Y hablamos también que precisamente en el momento en que el juez Samuel, que reinaba sobre Israel, ya cansado, viejo, entrado en años, sin fuerzas para pelear, para capacitar ejércitos, él le pedía a Dios, y el pueblo se unió con él para decirle, pide a Dios un rey, queremos tener un rey como los demás. Y es ahí donde Dios le muestra quién es, cuál de todos los hombres es. Y entonces va a la casa de Cis, el padre de esa generación, de esa tribu, y llega precisamente a la mente y el corazón de Saúl, un joven con mucho talento y capacidad. Pero Saúl
quería ser como todos los guerreros de aquel tiempo. Yo creo que él tenía sus héroes, como muchos de los niños, de los jóvenes. Bueno, hay muchos juegos que están ahorita de moda por ahí en las redes y se la pasan unos a otros, y algunas de muchísima violencia. En su tiempo Saúl quería ser un gran guerrero, pero Dios tenía otros planes para él. Él no quería un guerrero, no quería un hombre temporal que comandara un gran ejército. Él estaba buscando un rey para Israel. Aleluya. Entonces, nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Dios va más allá. Si mis pensamientos se quedan aquí cortos, Dios va más allá de la vida de cada uno de nosotros. El trato de Dios a través de Samuel con Saúl, para Saúl, fue, como dijimos, que Dios puso. Y me llama mucho la atención, como dije, la expresión en que la vida de Saúl fue mudada. Mudar, desde luego lo entendemos, es como cambiar una ropa por otra, una ropa sucia, una ropa nueva, cambiarse de casa, cambiar de empleo, muchas cosas más. Y eso fue lo que sucedió en la vida de Saúl, espiritualmente. Cuando el Espíritu Santo vino sobre él, por la promesa de Dios y la voluntad de Dios, y para testimonio a Samuel, que era el profeta de aquel tiempo, dice la Escritura que al momento le fue mudada su vida, cambió de ser el Saúl antiguo a ser el Saúl que Dios quería poner. Cada uno de nosotros estamos aquí, tenemos tiempo, vamos caminando, gracias a Dios. Lo felicito por estar aquí, a las personas que están con nosotros también y que saludaremos con gusto. A todos aquellos, queremos avanzar. Este mundo viene bastante fuerte y las guerras están ya a la orden del día. Por ello, no sabemos qué pasará más adelante, pero una cosa sabemos. Nosotros somos no simples reyes, ni gobernantes, ni servidores en la humanidad. Solamente somos hijos de Dios. Porque el Rey de Reyes se llama Jesucristo. Y Él es el que gobierna sobre nosotros. Él es el que pone su espíritu en nosotros. Él es el que nos invita a cada uno de nosotros para que entremos en su espíritu y hagamos lo que su espíritu quiere que hagamos en la tierra. Así es que seremos instrumentos de Dios porque hemos alcanzado la experiencia de la mutación. Hemos mutado, hemos mudado. Nuestra vida ha cambiado. Aleluya. Lo hemos dicho muchas veces, de modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas del ser humano, sus obras, sus actos, sus pensamientos, quedaron atrás cuando nos encontramos con Jesucristo. Aleluya. Cuando Él nos amó, cuando Él tuvo misericordia de nosotros y nos llamó y nos trajo. Nadie es más que otros, todos somos iguales delante del Señor, pero Él es el Señor todopoderoso sobre nosotros. Nosotros entonces somos servidores de Dios y queremos agradar a Dios, queremos servirle, queremos vivir mejor con nuestros hogares, con nuestras familias. No queremos que pase lo que pasó en las familias de Ucrania. Queremos verdaderamente vida y paz para seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Saúl entonces quería servir, quería andar con la compañía de los profetas. En el pueblo de Israel, además del juez y del gran profeta que gobernaba sobre todo Israel, había compañías de profetas.
hombres de Dios que seguían la ley de Dios y que buscaban en su esfuerzo agradar al Señor y ofrecer sacrificios en la manera y en la medida que Dios les permitía hacerlo. Y de esa manera ellos ministraban al pueblo y Dios hablaba a través de su profeta Samuel. Por ello, aprendemos entonces cada uno de nosotros que en esa experiencia también hemos vivido y hemos caminado. El Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros. Y quiero hacer un paréntesis muy breve porque tengo un testimonio de mi hermano René, si está por aquí, y él va a pasar un momento más con su esposa para dar su experiencia. Quiero decirle solamente que cuando en nuestra vida cristiana estamos en pruebas, estamos en opresión, estamos en luchas, estamos en un espíritu angustiado, donde no sabemos qué pasa con nosotros, qué ocurre con nosotros. Ahorita las enfermedades están llegando, pequeños y grandes, y a veces de gravedad tan rápido. A veces con enfermedades que no se esperaba que tenían las personas. Y algunos de ellos han partido, pero otros han recibido sanidad del Señor. Por ello, mi hermano René pasó un tiempo muy difícil. El diagnóstico sobre su cáncer le llevó precisamente a esos momentos. Mire, cuando nosotros oramos, no estamos solos. Cuando venimos y podemos estar solos en un lugar separado para Dios como este, no hay nadie y venimos y doblamos rodilla y oramos a Dios. Sentimos la presencia de Dios. Alguien está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Y Él habla. Él da descanso. Él da fortaleza. Mi hermano pasó esta prueba. Cuando pasamos pruebas como cristianos, lo primero que debemos hacer es ir a la oración. Ir a la oración. Donde estés, donde te encuentres. Tuviste un accidente, bueno, pues allí, en tu mente, en tu corazón, haz una oración. Señor, líbrame de esto, ayúdame a salir bien. Mira si hubo heridos, si no hay heridos, tú puedes sanar, tú puedes librar de muerte. Ayúdanos. Porque el Espíritu de Dios está en nuestro corazón. ¿Cuántos podemos decir esto? No estoy solo. El Espíritu de Dios está en mi corazón. Él me ayuda en mis debilidades, en mis flaquezas, me ayuda. Él me habla. Él me dice, no hagas esto, haz esto. Él nos da resultados positivos de lo que hacemos. Es tan hermoso, tan impactante la presencia del Espíritu Santo, que cuando oramos por personas poseídas por demonios, porque las hay, cuya manifestación es muy notoria, no necesitamos gritar, no necesitamos hacer más cosas, ni rodear, ni caminar, ni correr, nada. Solamente con la unción del Espíritu y las lenguas, los demonios se van. Por eso es tan importante que esto que estamos hablando sea una realidad en tu vida. Yo quiero que sea una realidad más en mi vida también. Lo predicamos por experiencia. Para Saúl en ese momento, él quería ser un gran hombre, ser reconocido en todo el mundo de ese tiempo como un gran guerrero. Pero Dios le cambió, lo llevó a otra experiencia y le mostró cuál es el poder, no de Saúl, sino el poder de Dios. Todos debemos aprender a caminar en el poder de Dios. Por eso cuando la Biblia habla de la mutación,
del ser mudados en el hombre interior, es hacer morir las obras de la carne y del pecado por la sangre preciosa de Jesús. Es creerle a Dios y saber que Él nos puede hacer nuevas criaturas. Dije que Él nos puede hacer nuevas criaturas. Aleluya. Que las cosas viejas que antes hacíamos ya no agradan a Dios y quedaron en el pasado. Él ya sepultó todos nuestros pecados. Él ha puesto una vida espiritual, una vida nueva. Aleluya. A este cambio se le llama esa nueva creación que se recibe por Dios y por Jesucristo. Se le llama la salvación del alma. Se le llama entrar en una nueva forma de vida, a la cual la palabra de Dios nos enseña que debemos de cambiar todos. Dejar el viejo hombre y entrar en la nueva naturaleza del Espíritu en nuestra vida y en nuestro corazón. Es vivir plenamente la experiencia de nuestra salvación. Es darnos cuenta que ya no soy del mundo, ni pertenezco a las cosas del mundo. Ahora soy de Cristo, que Cristo mora en mí y Él hace las obras que Él quiere hacer a través de mí cuando yo me consagro, cuando yo me dejo capacitar, cuando yo dejo que el Espíritu Santo me llene y me use como Él quiere hacerlo. Él quiere usar tu vida. Esto no es de profetas, esto no es de pastores, esto no es de una élite especial que sirva a Dios. No, esto es de todo creyente. Aleluya. Por eso es importante decirte, como lo hemos dicho varias veces, Saúl, antes de ser rey de Israel, quería ministrar con la compañía de los profetas de Israel. Ministrar con ellos era celebrar adoración, alabanza, culto, celebración de gozo a Dios, pero también era profetizar en otras lenguas las obras de Dios. Toda aquella compañía de hombres y de jóvenes, adultos, señoritas, quizás algunos adolescentes, yo no dudo de algunos niños que hayan estado en ese grupo que así le llamaba el pueblo de Israel, la compañía de los profetas. No dudo que haya habido personas de toda edad, quizás un anciano, una mujer más anciana. Yo no dudo eso. El Espíritu Santo venía sobre ellos y empezaban a hablar en otras lenguas para mostrar lo que Dios quería hacer a través de ellos y de su pueblo. Aleluya. Pero la realidad de esa experiencia la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2. Y te voy a pedir que busques este pasaje, lo vamos a poner en la pantalla, en donde ya no estamos en aquellos tiempos, según la historia bíblica. Esos libros que estamos leyendo es la Santa Biblia, el del Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos, capítulo 2. Y allí nos vamos a encontrar en este pasaje la misma experiencia que hacían y vivían aquellos hombres antiguos. Cuando ellos celebraban la adoración al Padre Eterno, a Dios mismo, ofrecían sus ofrendas y Dios se agradaba de su ministración. Venía el Espíritu Santo sobre todos aquellos. No nos dice literalmente la Biblia cuántas personas estaban allí, pero habla de muchos y todos ellos iban por el pueblo entre las tribus de Israel y profetizaban. Es decir, daban palabra de Dios para ellos, para salvación, para fortaleza, para consolación y para victoria. Aleluya. Por ello es que Saúl fue victorioso sobre los amonitas que fueron a inquietar a su pueblo y fue vencedor. Pero fue hasta que él entró en esa dimensión de la administración con la compañía de los profetas y recibió el poder del Espíritu de Dios. La Biblia dice literalmente, como ya lo dijimos, es decir, que recibió el poder, bautismo con el Espíritu Santo, pero a la vez recibió
poder también. Aleluya. Capítulo 2, póngase de pie ahora sí conmigo. Y solamente leo esto para concluir. Y los versículos del 1 al 13, lo vamos a leer, lo facilitamos, lo vemos en la pantalla. Dice de esta manera, Hechos capítulo 2, verso 1 al 13. Leamos juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Tome su lugar. Esto fue real. Esto fue en el tiempo de nuestra era cristiana, en donde encontramos a la primera iglesia creciendo y desarrollándose. Y por lo tanto, aquellos, cuando el Señor Jesús resucitó y los despidió a todos ellos a sus casas, después con sus apóstoles se fue al monte, y después de ese momento de oración que él tuvo, muchos más le siguieron y él empezó a elevarse, dice la Biblia, dicen los evangelios. Y entonces, en esa experiencia, antes de irse, les dijo a la primera iglesia que él había formado, cientos, yo creo que había miles, que estaban allí. Ustedes que han venido de lejos a las fiestas judías, ustedes que vienen de todos estos países, lugares muy lejanos, que han caminado por meses para llegar a estas fiestas hebreas, no se vayan, no se vayan. Como iglesia, júntense, estén allí, perseveren estos días, porque dice el Señor Jesucristo, recibiréis el don del Espíritu Santo. Así como ustedes lo están viendo, recibirán el don del Espíritu Santo. Por primera vez vendrá lo que ustedes antes veían en la escuela de los profetas, en la compañía de los profetas en el pueblo de Israel, que era para un grupo muy selecto. Ahora ustedes lo van a ver en todo aquel que cree. Aleluya. La Biblia dice en las promesas del Señor Jesús que el que en él creyere, de su interior saldrán, correrán, brotarán como ríos de agua viva. Y dice el versículo que está allí en la Biblia, esto dijo Jesús del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él. Aleluya. ¿Cuántos creemos en Jesús? ¿Qué te hace falta para hablar las lenguas? Esto es un don de Dios. Es el principal don de Dios.
que Él da capacidad a todo creyente para que hable lenguas. Lenguas que sirvan para todas las lenguas que pudiera haber, aun aquellas que desconocemos, que ignoramos, todas las lenguas para hablar de los países, los pueblos, las ciudades, para que todos conozcan el mismo mensaje, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Por eso los que estaban en la fiesta eran todos estos, de esas naciones y de esos pueblos. Habían llegado. Pero ellos, cuando aquellos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, hablaron otras lenguas. ¿Cómo? Si son españoles, hablan español, ¿cómo van a hablar? El idioma hebreo, ¿cómo van a hablar? También el griego, ¿cómo van a hablar? Conforme aquellos macedonios, ¿cómo van a hablar de aquellas otras ciudades? Solo por el Espíritu de Dios. Porque el don es para predicar. El que profetiza, predica. Da su testimonio. Quiere dar su mensaje de fe. Pero a la vez, el Espíritu Santo viene sobre él y le hace hablar otras lenguas que quizás él mismo en el momento, o ella misma en el momento, no las recibe o no las entiende. No sabe qué está diciendo. Pero otro por allá está recibiendo el mensaje en su propia lengua. Este es el don de lenguas. El hablar las cosas de Dios. Por ello, quiero decirle que es necesario. Para algunos que no creían, se burlaban del pueblo y de todos aquellos en esa algarabía maravillosa que dice la Biblia, eran más de 120 y 120 recibieron ese don del Espíritu Santo sobre ellos. Experiencia que cada creyente debe tener, que cada uno de nosotros debemos buscarlo y debemos vivir. Quiero pedirle que se ponga de pie. Yo quiero más de ti. Pero hay un canto hermoso que dice, dame de beber. De tu manantial dame de beber. Cuando tú y yo venimos a orar, creemos que tenemos comunión con Cristo y con Dios. Y cuando le pedimos todo lo que le pidamos, Él nos lo da. Señor, tengo tiempo que no he hablado lenguas. Tú dime, ¿cuándo quieres que hable lenguas? Porque también mis lenguas te glorifican a ti. También son lenguas de ángeles que glorifican tu nombre. Yo quiero honrarte con mis lenguas. Que mis palabras, que mis labios, que mi lengua se limpian. Que mis pensamientos vayan en consonancia con el espíritu de santidad que es tu espíritu. Que yo pueda vivir en esto y pueda ver lo que para mi hermano René fue una experiencia de dolor, su enfermedad. Cuando necesitaba el auxilio vino el Espíritu Santo. Él todavía no sabía que estaba hablando. Pero vino el Espíritu con él. Una vez, otra vez. En casa de sus padres. Hasta que él entendió lo que dice la Biblia. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Cantemos al Señor este coro y luego, si podemos, el otro. Dice: aleluya. Levanta tus manos, adora a Dios. Cuando tú adoras a Dios, hay bendición para tu vida primero, para la vida de los demás. Bendito sea Dios. Una vez más, quiero estar en tu presencia. Aleluya. Y poderte contemplar. Aleluya. Necesito estar contigo. Necesito adorar.
necesito adorar. Dame de beber, dame de beber. Aleluya, Él está aquí. Jesucristo es el único que te puede bautizar con el Espíritu Santo. Y tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser transformada en algo más elevado, más hermoso, más espiritual para Dios. Búscalo, pídelo hoy, pídelo todos los días. Ora, ayúnale a Dios. Él quiere bendecir tu vida, quiere usar tu vida. Amén. Aleluya. Dame de necesito más. Todos los días, todos los días. Quiero más, quiero más. Quiero más. Quiero más. No estamos conformes. Más de Dios. Más de tu espíritu. Más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Pídele a Dios, quiero más. Quiero más. Quiero más. Más de tu Espíritu Santo. Más de tu presencia. Quiero más.